cada vez hay más gente que tiene interés en conocer una versión distinta de lo que pasa en Siria, ¿no? Y a mí, como sirio de origen, pues realmente me emociona. Agradezco entonces la presencia de todos ustedes y en particular también agradezco la generosidad de los organizadores, de Santiago, de Gabriel, en fin, por invitarme y por el esfuerzo de organizar este acto, ¿no? Un acto que me parece a mí, digamos, está muy bien planteado partiendo por el título, ¿no? Este título de 6 años de guerra en Siria, mitos y verdades, ¿no? La primera parte de la formulación ya está bien hecha porque viene a romper con uno de esos mitos, que en realidad son manipulaciones propagandísticas, que es el mito de que en Siria estos 6 últimos años ha habido una guerra civil. En Siria no ha habido una guerra civil y en Siria no se da ninguna de las condiciones que desde la teoría política, estoy hablando de Sambanis, de Moro, en fin, de una serie de autores, consideran que deben darse para que exista una guerra civil, ¿no? Para que haya una guerra civil tiene que haber los gobiernos con capacidad de gobernar, con capacidad de proveer servicios, de administrar, los ejércitos con estructura de ejército, no bandas, grupos inconexos y sin organización ninguna. Tiene que haber un control del territorio con continuidad, cosa que no se da en Siria. En Siria los grupos armados que combaten no ya al gobierno, sino que al Estado sirio, pues ocupan un pueblo aquí, un pueblo allí, un barrio en una ciudad, un barrio en otra ciudad, pero no se da ninguna de esas condiciones, ¿no? Por resumirlo, modelo arquetípico de guerra civil es la guerra civil española. Todos los estudios de la teoría política y de las relaciones internacionales, cuando se quiere ir a un modelo de guerra civil para explicar qué es una guerra civil, pues se coge el modelo de la guerra civil española, ¿no? Los gobiernos, los ejércitos, control de zonas contiguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, he ahí un primer mito que creo que, según está planteado este acto, pues lo está desposando, ¿no? Ha habido un esfuerzo sostenido por parte de las potencias regionales y globales, de las cuales luego hablaré, que han sostenido la agresión a Siria por presentar esto como una guerra civil, y ha habido un intento también por parte de los medios de comunicación por presentarlo como una guerra civil. En Siria no ha habido una guerra civil y sería ese el primer mito que de alguna manera tendríamos que empezar a desmontar en el acto de hoy, ¿no? De todas formas, yo tenía pensado hacer una exposición, digamos que la tenía estructurada de una manera. Cuando me invitaron hace unas semanas, me invitaron al día siguiente de venir yo de Siria, acabo de estar en Siria en marzo, pero voy a hacer una pequeña modificación por lo que está ocurriendo estos días. Dentro de unas horas se va a debatir y a votar nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de acuerdo a este suceso, incidente, episodio de supuesta utilización de armamento químico en Siria, ¿no? Que sin embargo los medios de comunicación han dado como un hecho cierto, probado y verdadero, ¿no? Lo venía comentando con el profesor Egido y con Santiago. A mí me parece que esto que está ocurriendo tiene más que ver, más que con deteriorar más la imagen del presidente Bashar al-Assad o de deteriorar más la posición de Siria, me da a mí la sensación de que tiene más que ver con deteriorar la posición de Donald Trump, ¿no? Y lo explico brevemente. Cuando yo estuve en Damasco, que además pude entrevistar a Bashar al-Assad, estuve en una reunión con él, con otra gente, con los diputados europeos, entre ellos Javier Couso, pero luego tuve una entrevista personal con Bashar al-Assad y en las dos instancias el presidente de Siria dijo que sí había ya un cambio en la posición de Estados Unidos, ¿no? Se había abierto un canal de comunicación, obviamente informal, entre la nueva administración estadounidense y la administración siria. De hecho, una representante, una congresista representante demócrata estadounidense viajó a Siria a principios de enero con un acuerdo del presidente Trump para intentar abrir esa vía de diálogo con el gobierno sirio, y se había abierto la vía de diálogo, ¿no? Y Bashar al-Assad nos comentó que ya se estaban produciendo algunos síntomas que iban más allá de las palabras. El primer síntoma fue que en febrero
la CIA congeló y suspendió, aunque oficialmente se dijo esto es una decisión temporal, pero congeló y suspendió la financiación para pagar los sueldos de los combatientes de grupos como Ahrar al-Sham, Fatah al-Sham y otros que actúan en la provincia de Idlib. Y de hecho ya a finales de febrero las direcciones de estas organizaciones, muchas de ellas consideradas terroristas, anunciaron que recortaban el sueldo a sus combatientes, ¿no? Ahí ya había un primer paso claro de que Trump quería desmontar un poco lo que había sido la política de Obama respecto a Siria en los años anteriores. Segundo hecho importante fue que 40 localidades entre Alepo y Raqqa, sobre todo en torno a la presa de Tabqa, que habían sido controladas por las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, es decir, los grupos kurdos con apoyo de Estados Unidos, habían controlado esas localidades y en lugar de ocuparlas ellos, cedieron el control al Estado sirio, ¿de acuerdo? Obviamente eso no habría sido posible sin una decisión de Estados Unidos, ¿no? Y el otro elemento importante es que Trump le pidió a Bashar al-Assad y a la administración siria, a través de esta congresista, que insisto es demócrata, Tulsi Gabbard, le pidió que por favor, si había, digamos, documentación de la implicación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la desestabilización de Siria, que por favor se la dieran. Documentos hay a patadas y pruebas hay a patadas, y esos documentos la congresista los llevó, ¿no? Entonces, esta operación, que es una operación muy burda de propaganda, porque si tú utilizas armas químicas no mueren 50 ni 70 personas, mueren muchas más. No es creíble cuando tú tienes a estos individuos de esta organización oscura y hollywoodiense que se llama los cascos blancos, lampando entre los heridos y afectados por el supuesto ataque de armas químicas, sin ningún tipo de protección, sin máscaras, sin ningún tipo de equipo de protección. No es creíble. No es creíble tampoco porque Siria renunció a su arsenal químico, que por cierto era un arsenal que tenía un carácter disuasorio de cara a Israel, que tiene la bomba atómica, ¿no? Y Siria, después del 2013, renunció, suscribió el acuerdo de prohibición de armamento químico y se sometió a la disciplina de la organización, la OPAC, de control del armamento químico, que ha certificado en todas y cada una de las etapas que Siria no tiene armamento químico. Y por último, no tiene ningún sentido que Siria, que en los últimos 7 u 8 meses ha, digamos, avanzado sustancialmente en el campo militar y que parecía que se abría una puerta para que Estados Unidos modificara su posición, cometiera un error de ese tipo, de utilizar ese tipo de armamento. Es decir, esto es un montaje que se puede basar en un hecho real. La posición de los rusos es que los sirios, la aviación siria atacó un depósito de armas de Jabhat al-Nusra en Idlib, donde había productos químicos. Los rusos dicen que era para fabricar armamento químico, no tienen esa capacidad, pero seguramente en ese depósito sí que había sustancias químicas y productos químicos que se utilizan como precursores de explosivos convencionales, ¿no? Eso es un poco lo que ha ocurrido y esto se ha, digamos, exagerado desde el punto de vista de la propaganda. Insisto, creo que más que para afectar todavía más a Siria de lo que ya está, para afectar a Donald Trump, ¿no? Bien. Cierro ese pequeño paréntesis respecto a esta cuestión, luego si queréis podemos comentar más sobre eso, ¿no? Decía que en Siria no ha habido una guerra civil, y ese es uno de los mitos, ¿no? Y vamos con algunas de las verdades, respondiendo un poco a lo que se plantea aquí en el título del acto. Es verdad que a fecha de 2011 en Siria había problemas internos importantes, ¿no? Nadie niega esos problemas y ni siquiera el gobierno ha negado esos problemas. ¿A qué problemas nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a problemas económicos serios. En Siria, el año 2005, se inició una apertura económica de tipo liberal que supuso ir retirando paulatinamente los subsidios a determinados sectores y sobre todo al sector agrícola. Y ello coincidió a partir del año 2007 con una sequía muy importante, de la cual Siria no se recuperó hasta el año pasado. No empezó a llover de acuerdo a los cánones normales, ¿no? Esa sequía, con la retirada de subsidios, produjo un éxodo masivo de gente del campo a la ciudad,
el ámbito urbano, donde precisamente se estaban viendo, entre comillas, los beneficios de esa apertura económica, ¿no? Había un problema serio en ese sentido. En Siria había otros problemas que tenían que ver con, en fin, modelos de gobernabilidad, la presencia a veces excesiva de los servicios de seguridad, todo, lo digo, en el marco de la realidad de Siria, en el contexto regional de Siria, ¿no? En fin, había una serie de problemas. Ahora bien, esos problemas en ningún caso auguraban lo que ha ocurrido. Es decir, era previsible que pudiera haber protestas, pero protestas localizadas, protestas puntuales, protestas sectoriales y que pudieran tener algún tipo de respuesta y de solución por parte del Estado. ¿Qué ocurrió? Que en Siria ese descontento y esas protestas primero coincidieron con la mal llamada Primavera Árabe. Ahí tenemos otro de los grandes mitos propagandísticos, ¿no? Eso es un eslogan propagandístico burdo, muy burdo, responde a las famosas revoluciones de colores y otras etiquetas que los países occidentales y la prensa occidental suelen poner. Coincidió, como digo, esta situación difícil en Siria con la mal llamada Primavera Árabe, que fue aprovechada y cooptada inmediatamente desde el punto de vista interno sirio por la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es la única fuerza política que ha estado proscrita en Siria desde finales de los años 70, porque la Hermandad Musulmana lo que plantea es una confesionalización del Estado. La sociedad siria no es una sociedad musulmana. Siria no es un país musulmán. La sociedad siria es una sociedad multiconfesional y que en términos culturales se relaciona con parámetros interconfesionales, ¿no? Esa realidad ha sido atendida por parte de otras fuerzas políticas distintas a la Hermandad Musulmana con un planteamiento que no es laico, como suelen decir muchos medios, ¿no? En Siria es imposible hablar de laicidad y plantear ese concepto tan francés de laicidad que no funciona en Siria. No puede ocurrir, ¿no? En Siria el Estado es aconfesional, que es distinto a laico, ¿no? Ese planteamiento nunca lo ha aceptado la Hermandad Musulmana, que desde el año 64 aquí, con este es el tercer levantamiento armado que hace, ¿no? Entonces, en Siria, esas protestas iniciales, alimentadas, digamos, mediáticamente desde fuera, al calor de la mal llamada Primavera Árabe, fueron, como digo, cooptadas inmediatamente por la Hermandad Musulmana, que tenía una agenda muy distinta a la de grupos que dentro de Siria podían tener demandas legítimas, por supuesto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista político, pero que en ningún caso tenían la organización y la capacidad para plantear una alternativa de gobierno distinta a la que existía en Siria. Que luego hablaré de ella, porque en Siria jamás ha habido un modelo de gobierno de monopartido, ni gobierno sectario, ni de gobierno de una familia, ni de gobierno de una persona como se plantea, ¿no? Inmediatamente estas organizaciones que cooptaron, insisto, organizaciones islamistas radicales que cooptaron los movimientos de protesta en Siria, pues como no tenían capacidad tampoco para solas lanzar el desafío del asalto al poder que pretendían, pues inmediatamente lograron el apoyo de potencias regionales y potencias globales. Estas potencias cada una tenían su propia agenda y sus propios intereses, ¿no? En el ámbito regional tenemos que hablar de Arabia Saudí. Arabia Saudí siempre ha aspirado a ser la gran potencia suní en la región. Básicamente apoya su poder en sus recursos económicos que vienen del petróleo, y su gran objetivo regional es la exportación de un modelo de interpretación islámica que es el wahabismo salafista. Esa es la agenda que se planteaba Arabia Saudí, que en distintas etapas de la historia reciente había tenido relaciones más que aceptables con Siria, ¿no? Por distintas razones. Había, digamos, una especie de acuerdo tácito entre Siria y Arabia Saudí. Siria ofrecía el pedigrí panarabista y el pedigrí cultural que Arabia Saudí nunca va a tener, y Arabia Saudí ofrecía el dinero, ¿no? El dinero a un país pobre como es Siria.
pero inmediatamente Arabia Saudí se alineó con estos grupos radicales y comenzó a financiarlos para hacer avanzar su agenda en la región. La segunda de estas potencias regionales que intervienen en Siria es Qatar, ¿no? Qatar, junto con el Emirato de Shanghái, el otro polo regional de exportación del wahabismo, ¿no? Lo que pasa es que Qatar es un país, digamos, mucho más pequeño que Arabia Saudí, en términos demográficos, en términos territoriales, pero cuenta con las mayores reservas gasísticas del mundo y cuenta con una herramienta de poder blando de primera categoría, que es la cadena de televisión Al Jazeera, ¿no? Y en ese sentido decir que Al Jazeera, que tiene dos señales, una señal en árabe que es absolutamente incendiaria y que roza el llamamiento a la yihad, y luego tiene esta otra versión light para occidentales en inglés tipo BBC, donde hace avanzar su agenda. Junto con eso, pues sabemos que Qatar financia equipos de fútbol, competiciones deportivas, etc. No voy a mencionar a ningún equipo en particular, pero seguro que alguno que no está muy lejos de aquí nos suena. Ha permitido que Qatar, que es una monarquía absoluta, una dictadura feroz, donde solo el 20% de la población son cataríes, nacionales cataríes, el resto son inmigrantes de la India, de Pakistán, de otros países de la región, que viven en condiciones terribles. Qatar ha conseguido, digamos, ser legitimado por el mundo occidental, y en el caso de Siria, Qatar tenía un objetivo muy claro, que era lograr cambiar el gobierno en Siria para que el supuesto nuevo gobierno islamista sirio aprobase la construcción de un gasoducto que permitiera sacar el gas de Qatar pasando por Arabia Saudí y saliendo al Mediterráneo por Siria. 2 años antes del comienzo de la crisis, en 2009, el gobierno sirio había dicho que no, porque sus proyectos, digamos, en materia gasística y petrolera. El tercer actor es Turquía, ¿no? La posición de Turquía hay que entenderla desde una perspectiva histórica. Siria perteneció desde la batalla de Martibak al Imperio Turco Otomano. Sobre todo en la última etapa del imperio, las relaciones entre árabes sirios y, digamos, el poder turco pues fueron realmente malas, ¿no? Con muchísima represión. Entra en el marco ya de los coletazos finales del imperio, el genocidio armenio, el genocidio siriaco, por ejemplo, etc., ¿no? Pero Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, lo que había planteado era, de la mano de Atatürk, acercarse a la Europa occidental, y todo su esfuerzo fue acercarse e intentar ser reconocido y aceptado. ¿Qué ocurre? Que en el año 2005 ustedes recordarán que hay 2 referéndums sobre un borrador de Constitución Europea, uno en Francia y otro en Holanda, y en los dos sabe que no se aprueba ese borrador. Y el tema de fondo del borrador, digamos, o de lo que estaba en juego en la Constitución, era si Turquía entraba o no entraba en la Unión Europea. Ese borrador de Constitución lo había redactado el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, que había dicho que la Unión Europea era un club cristiano. Y eso suponía entonces que, como se había eliminado esa cláusula del borrador, Turquía podría haber entrado si se aprobaba la Constitución. Los franceses dijeron que no y los holandeses también. Esto fue un jarro de agua fría tremendo para un país como Turquía, que llegó a hacer auténticas aberraciones. Se amputó culturalmente en muchos sentidos para ser aceptada por los europeos, ¿no? Desde cosas menores como la prohibición de utilizar el tarbush hasta la modificación de la lengua escrita, ¿no? Pasar de la lengua escrita en árabe al alfabeto latino supuso condenar a varias generaciones de turcos desde los años 20 en adelante al analfabetismo total por intentar parecerse y ser o querer ser europeos, ¿no? Turquía este rechazo lo recibe cambiando su política exterior, ¿no? Su política exterior, que desde la época de Atatürk en adelante había estado volcada a ese aproximarse a Europa, se cambia por una política que diseña precisamente quien fuera luego primer ministro turco y fue ministro de Exteriores en su etapa de profesor en una universidad en Ankara, Ahmet Davutoglu, la teoría de cero problemas con los vecinos. Se intentaba entonces Turquía recuperar el espacio centroasiático y de Oriente Próximo y Medio que había dejado abandonado por esta carrera por volcarse a Europa, ¿no?
En ese marco, a partir de 2005 en adelante, el comercio entre Siria y Turquía se triplica. Las relaciones mejoran ostensiblemente, se elimina, por ejemplo, la exigencia de pasaporte para viajar de Siria a Turquía y de Turquía a Siria. Los viajes de Erdogan, primero como primer ministro, luego como presidente, incluso a Siria, son habituales, ¿no? Y nada hacía augurar, digamos, un cambio radical. ¿Qué ocurrió? Que la mal llamada primavera árabe hizo que Turquía, que tenía un proyecto casi de 100 años para intentar ser primos inter pares en esta región de Oriente Próximo, Asia Central, pues piensa que lo puede conseguir en el muy corto plazo, en 5 años, ¿no? Turquía tiene un papel fundamental en lo que ocurre en Túnez, tiene un papel decisivo en lo que ocurre en Libia. El primer avión comercial que entra en Libia después del asesinato y ejecución de Muammar Gaddafi es un avión de las líneas aéreas turcas, ¿de acuerdo? Y tiene un gran papel en el auge de la hermandad musulmana en Egipto. Erdogan es miembro de la hermandad musulmana, ¿no? Entonces, de pronto Turquía dice, pero vamos a ver, si es que el gobierno y el sistema en Túnez ha caído en 3 semanas, el gobierno y el sistema en Egipto, ni más ni menos que en Egipto, ha caído en 2 semanas. En Libia costó un poco más, pero en 8 meses y con la intervención de la OTAN se ha cambiado esto. Ve una oportunidad fundamental para, digamos, conseguir que Siria fuera una siguiente pieza de dominó de este proyecto. Y cambia su política de cero problemas con los vecinos a una política clara, evidente y visible de lo que se conoce como el neo-otomanismo, la reconstrucción del Imperio Turco Otomano. En ese sentido, además, no olvidemos que Turquía comparte una frontera de centenares de kilómetros con Siria, la abrió totalmente al paso de grupos y de yihadistas de todo el mundo que entraron a Siria, digamos, al servicio también, como fuerza, al servicio de esta política turca. Tenemos por parte regional también la presencia de Irán, que es un actor que va a intervenir a favor de Siria, y contrariamente a lo que dicen los medios, la relación entre Irán y Siria es una relación por conveniencia o interés de Estado. No es una relación basada en cuestiones religiosas. En Siria los chiíes son muy pocos, no llegan a ser el 3,8%, si no me equivoco. Siendo muy generosos, se podría decir que los alawitas son chiíes, pero, en fin, no va de eso. La relación histórica que tiene Siria con Irán desde el año 79 no tiene que ver con intereses religiosos, sino que tiene que ver con intereses de Estado, ¿no? Intereses de Estado que han ido cambiando. En la época de los 80 a Siria le venía bien por el enfrentamiento ideológico y de primacía regional en el mundo árabe que tenía con Irán. A partir de finales de los 80 a Irán le viene muy bien porque Siria se convierte en la plataforma para poder influir directamente en Líbano a través de Hezbollah, etc. Es una relación de Estado y en ese sentido Irán va a intervenir en defensa del gobierno y del Estado sirio a partir de esa relación que está construida. Ahora bien, la crisis siria hubiese desembocado en lo que ha desembocado con la muerte y la destrucción que hemos visto estos años, solo con la presencia de potencias regionales, no. Era necesario también que intervinieran potencias globales y en ese sentido, pues Estados Unidos ve también una gran oportunidad de hacer avanzar muy rápidamente una agenda que tenía de cara a Siria prácticamente desde el año 2003. Desde el año 2003 Estados Unidos se plantea de alguna manera sacar a Siria de la ecuación regional. Es una potencia incómoda, se opone Siria a la invasión de Irak en 2003, no acepta la apertura económica en los términos que Estados Unidos estaba dictando, tiene problemas Estados Unidos con Siria respecto a el papel y el rol histórico que Siria ha jugado en el Líbano, etc. Había una serie de razones que habían puesto a Siria en el disparadero de Estados Unidos y ya estaba en la lista negra, y lo que hace Estados Unidos es aprovechar, digamos, la mal llamada primavera árabe para hacer avanzar esa agenda. Lo que ocurre es que la administración Obama, escaldada en Irak y escaldada en Afganistán, va a utilizar, digamos, una estrategia de intervención en Siria por persona delegada, ¿no? Por lo que se llama fuerzas proxies, financiando y apoyando a grupos que terminan llamando rebeldes moderados, otro mito
que hay que derribar. En Siria no hay rebeldes moderados, no existe el concepto de rebeldes moderados, nunca ha habido rebeldes moderados, ha sido otra de las trampas semánticas de la propaganda, y Estados Unidos, pues digamos, se ha visto metido en un bucle, porque lo que pensaba que podría resolver en 6, 8 meses, un año, va para 6 años y no lo ha conseguido. De ahí también un poco el giro. Otra potencia global que ha intervenido en el caso de Siria y de manera nefasta, quizás la peor de todas, es Francia. Francia tiene un odio visceral a Siria, histórico, es mutuo, no, en fin, no hay que sorprenderse, ¿no? Es mutuo. Nosotros a los cruzados en Siria les llamamos francs, los francos, y se les sigue llamando así exactamente ahora. Y hablo de las cruzadas porque tiene mucho que ver con eso. La primera, o el primer intento de Francia, estoy hablando de la Francia de los Capetos, la llamada Francia occidental, siglo IX, siglo X, es no necesariamente combatir al Islam, sino que combatir a las iglesias cristianas de Oriente, que no se han querido supeditar a la iglesia romana, ¿no? Que entonces en esa época Francia era la gran defensora de ella, ¿no? Hay un libro magnífico de Amin Maalouf, Las cruzadas vistas por los árabes, donde lo explica muy bien, y explica cómo las cruzadas sobre todo fueron un intento por acabar con las iglesias cristianas de Oriente. Eso no se olvida y está ahí muy presente. Francia luego sí consiguió introducirse en la región, primero cuando de alguna manera consigue cooptar a los maronitas del Líbano y que los maronitas del Líbano pasen a depender de la iglesia romana, aunque manteniendo su ritual, etcétera, etcétera, y sobre todo consigue, a partir del acuerdo Sykes-Picot de 1916 y el mandato que le sigue a la Primera Guerra Mundial, Francia consigue hacerse con el control de Bilad el-Sham de la Siria histórica. Y lo primero que hace Francia es confesionalizar las relaciones en Siria, estableciendo 4 estados y 2 cantones, ¿no? Todo desde una perspectiva confesional que desde la práctica diaria de la gente en Siria no existía. Es Francia la que desgaja al Líbano de Siria con un dolor inmenso. Mi familia, mi apellido es un apellido tan sirio como libanés. Yo tengo una rama en mi familia que es siria y tengo una rama que es libanesa, pero por obra y gracia de los franceses están separadas, ¿no? Crearon 3 estados donde ellos pretendían que hubiera una especie de predominio o de hegemonía suní. Crearon un estado alawita en la costa de Siria, crearon 2 cantones, un cantón druso en el sur de Siria, en Sueida, y el famoso cantón de Alexandreta, que luego en 1938 Francia terminó extirpándolo de Siria y regalándoselo a los turcos, con la intención de que los turcos no se aliaran con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esto es así y es historia pura y dura. Y cuando Francia en 2011 ve también en la mal llamada Primavera Árabe una oportunidad, la oportunidad es justificar la historia pasada de Francia en el Levante. Eso es lo que busca Francia. Y toda la política de Francia a lo largo de la crisis siria ha respondido a eso, a un intento de confesionalizar las relaciones en Siria, ¿no? Francia obviamente ha influido de manera negativa en la Unión Europea. El caso de nuestro país es emblemático. Siria y España siempre tuvieron unas relaciones excelentes. España fue uno de los primeros estados en reconocer la independencia de Siria en el año 46. 2 años después ya había relaciones diplomáticas plenas. Desde la perspectiva puramente siria, España es una construcción siria, es una proyección siria en el Magreb, ¿no? Y en fin, España, sin embargo, se ve arrastrada por la política franco-británica y Alemania, y que es un poco la política de toda la Unión Europea, con excepciones notables, y quiero mencionar aquí a la República Checa, que junto con Rumanía y recientemente con Bulgaria son los únicos Estados miembros de la Unión Europea que mantienen abierta su embajada en Damasco, ¿no? ¿Qué otros actores globales hay? El caso de Rusia. Y en el caso de Rusia, la intervención en Siria o su participación en los hechos sirios tienen que ver con varios elementos. Hay un elemento que nunca aparece en los medios, y es el elemento cultural. Mi abuelo solo pudo estudiar 1 año de educación primaria en Siria, y ese año lo estudió en una escuela rusa. Mi abuelo sabía, además de árabe, ruso.
la exportación del cristianismo ortodoxo a Rusia llega por vía de monjes y de clérigos sirios. Entonces ahí hay una conexión muy fuerte. Y no es una cuestión menor, porque los franceses y los europeos suelen entender la política en Siria desde el concepto equívoco de mayorías y de minorías. Y eso en Siria sencillamente no funciona. El peso que los cristianos ortodoxos tienen en Siria, el peso cualitativo, es mucho mayor que el peso cuantitativo. Porque toda la construcción del nacionalismo árabe, desde Constantin Sudey, Michel Aflaq, incluso si hablamos del pansirianismo de Al-Nusra, viene de cristianos ortodoxos sirios, ¿no? Entonces hay una vinculación muy fuerte. Una de las primeras luchas que se da en pos del nacionalismo en Siria es cuando a finales del siglo XIX se exige que el patriarca de Antioquia no sea griego, sino que sea árabe y sea sirio, y se consiguió. Y eso que ocurrió en 1890 se considera un poco el embrión de lo que sería luego el nacionalismo panárabe y el nacionalismo pansirio, ¿no? Entonces hay una vinculación cultural muy fuerte entre Rusia y Siria, que va más allá de lo que también es cierto son intereses reales que tienen que ver. Yo les explicaba antes el tema del gas, pues evidentemente a Rusia no le vendría bien una salida de gas catarí hacia el Mediterráneo, porque haría que los precios del gas ruso que vienen por arriba pues terminaran por bajar, no le interesaba. Rusia tiene una base naval que por cierto es una base de mantenimiento, no es una base naval militar, es una base de mantenimiento. Ahora recién, hace 4 meses, acaba de ser elevada de categoría en Tartus, la tiene desde el año 70. Rusia, digamos, ha sido el gran proveedor de las Fuerzas Armadas sirias desde la crisis del Canal de Suez en adelante, desde 1956 en adelante. Aumenta mucho más esa asistencia militar a partir del año 67, la Guerra de los 6 días, y obviamente ese es un mercado muy importante para Rusia, porque dada la región en la que está Siria, los problemas con Israel, gasto muy importante del presupuesto sirio siempre ha sido en defensa, ¿no? Y finalmente está el interés del terrorismo. Rusia lo ha dicho claramente que, digamos, uno de sus intereses por intervenir en Siria, a petición del gobierno sirio a partir del 30 de septiembre del año 2015, es, digamos, el trasiego de yihadistas del antiguo espacio soviético y de la propia Rusia que están en allí. Hay un caso emblemático que es el del jefe de la policía de Tayikistán, que desertó con decenas de sus hombres y se fue a hacer la yihad a Siria. Y no olvidemos que las fronteras exteriores de Tayikistán están controladas por los rusos. Es un país independiente, pero forma parte de la CI, de un acuerdo defensivo específico. En fin. Luego hay otros actores. La posición de China es muy clara. China siempre mantiene el principio en política exterior de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Sudáfrica, Brasil. En el caso de Brasil, además, por cuestiones culturales. En Brasil hay 5 millones de brasileños que son descendientes de sirio-libaneses, ¿no? El propio presidente actual de Brasil es libanés, etc., ¿no? En fin, tenemos ahí el marco un poco de potencias globales, potencias regionales que han intervenido. Eso es importante, qué duda cabe. Ha sido importante sobre todo para atizar el fuego en sí. Pero yo le doy la vuelta un poco al argumento de lo que han dicho los medios. Los medios han intentado presentarlo esto como un problema interno. Por eso decía lo de la guerra civil. Es una patraña propagandística, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que más ha incidido en la crisis siria es la intervención internacional. Partí diciendo que en Siria había problemas, como los hay en otros sitios, a pesar de los vaticinios que se han hecho sistemáticamente desde 2011 respecto a que el Estado sirio iba a colapsar, que el Estado sirio no ha colapsado, el gobierno del Estado sirio no ha caído y no va a caer. Y lo que debemos preguntarnos es por qué, ¿no? Incluso teniendo quejas contra el gobierno, diferencias enormes contra el gobierno. En Siria, desde el día 1, la inmensa mayoría de la población supo que lo que estaba en juego no era la cabeza de Bashar al-Assad, no era la supervivencia del partido Ba'ath, sino que lo que estaba en juego en Siria era la propia esencia de Siria. Porque la sociedad siria es una sociedad multiconfesional.
y los grupos que se habían sublevado contra el Estado sirio. La mayoría de los grupos que habían lanzado un desafío armado al Estado sirio eran grupos que tenían una agenda islamista confesionalizada. Ese ha sido el gran motor para que el pueblo sirio haya resistido lo indecible estos 6 últimos años en unas condiciones brutales. Y el segundo elemento es el espíritu del pueblo sirio, que es un espíritu anticolonial y antiimperialista. Y lo dije antes, en Siria todavía están muy presentes los horrores de la etapa final del Imperio Turco Otomano. Y vuelvo a citar a mi abuelo. Yo recuerdo a mi abuelo llorando cuando me hablaba de la Primera Guerra Mundial, cómo los turcos los mandaban a combatir sin armas para que los mataran. Eso no lo vamos a olvidar nunca, jamás. Nunca lo vamos a olvidar. Como no vamos a olvidar que los franceses, en las mismas plazas de los mártires de Beirut y de Damasco, donde los turcos ejecutaban a la gente colgándola de los postes, los franceses también hacían ejecuciones. No se va a olvidar que Francia, el año 46, antes de irse, el año 45, antes de irse, bombardeó el Parlamento sirio y bombardeó Siria matando a cerca de 500 personas. Uno va al Parlamento y lo ve, como va al Parlamento de Madrid y ve los proyectiles de los tejerazos, ¿no? Del tejerazo. Entonces, eso está muy metido en el pueblo sirio. El pueblo sirio tiene 2 características esenciales, que son las que le han permitido resistir esta gran hecatombe, ¿no? Esta tormenta de elementos internos sobreexplotados por potencias externas. Y esos 2 elementos son la defensa de la multiconfesionalidad y el carácter, el espíritu antiimperialista, anticolonial de Siria. Yo creo que esa es la gran verdad de Siria frente a los mitos que se nos han contado. Y termino brevemente con la cuestión de los medios, ¿no? ¿Qué ha contribuido mucho a que se haya podido organizar una campaña de propaganda tan sostenida en contra de Siria? La propia realidad de Siria. Siria es posiblemente el país más complejo del mundo, desde el punto de vista de su composición étnica, su composición confesional. Nada es lo que parece. Acabo de dar un ejemplo y seguramente a muchos de ustedes les haya extrañado esto que diga Siria no existe la laicidad. No. El concepto de laicidad es un concepto francés que nada tiene que ver con Siria. En Siria el concepto es de la aconfesionalidad y la multiconfesionalidad. Entonces, eso ha ayudado a que los medios de comunicación y muchos periodistas pues hayan terminado comprando estos mitos con los que se ha sostenido la agresión a Siria, que yo sinceramente creo que Siria está superando y va a superar, entre otras cosas, con el apoyo de gente como ustedes y de actos de este tipo. Muchas gracias. Muy grato estar con ustedes. Me ha parecido interesantísima la exposición del profesor Sapag, que tiene, además de sus cualidades intelectuales, el valor añadido de su propia experiencia como hijo de una tierra prometida, como dice la Biblia. Me resulta muy grato estar aquí con ustedes. Yo no soy sirio, yo soy de San Sebastián. Mi padre estudió en esta facultad, no estudió porque se vino a examinar, como trabajaba, San Sebastián no había facultad de Derecho y en los 50 venía aquí a examinarse. Mi padre ha fallecido y es un grato recordar los lugares por los que él caminó cuando era joven y yo aún no había nacido. Agradezco mucho a todos los compañeros que han contribuido a este acto tan bonito. Para empezar, al profesor Alberto Montaner, que está aquí delante, que ha hecho un esfuerzo grande para que tengamos este anfiteatro. Anfi, como llamaban el lugar donde yo estudié, los franceses le llaman Anfi, la Anfi, que es tan bello. Creo que estamos bajo la vista de Palafox, me parece, ¿no? Muchas gracias a Santiago, a Gabriel, y excelente
introductor han venido ahí del norte de Huesca amigos muy queridos, Antonio, Nieves, Luis, la hermana de Nieves. Les agradezco mucho y a todos ustedes el grato y muy amable por parte de ustedes. Fíjense, a la sombra del general Palafox, el mundo ha conocido varias epopeyas que han marcado la historia. Parece que César Augusto marcó esta Zaragoza, ¿no? Esta ciudad. El gran emperador César. Después de 2000 años, esta ciudad sigue estando en honor al César, ¿no? Nuestros abuelos hicieron la epopeya de la batalla de Ebro, el canto de cisne de nuestra bonita y heroica república. Aunque hay que decir que un tío abuelo murió con el enemigo en la batalla de Teruel. Las familias se dividieron, pero yo ya sé quién tenía razón, y no era mi tío abuelo. Pero el pueblo de Siria está protagonizando una epopeya inaudita de la historia de la humanidad en el siglo XXI y en la etapa que nos ha tocado vivir. Porque el pueblo de Siria, con todos los valores maravillosos de los que ha narrado el profesor Sapag, está protagonizando una epopeya inaudita. El pueblo de Siria, según los designios del imperialismo norteamericano, que son quienes han dirigido esta operación de guerra y de acoso, tenía que haber caído en semanas o en meses. Y tenía que haber seguido la misma ruta de infierno que han seguido otros pueblos, árabes, musulmanes o no, que en los últimos 30 años han visto su civilización, su soberanía, su construcción estatal, sus conquistas en un siglo entero de grandes luchas políticas y sociales, arrasados, aniquilados, destruidos, y no queda nada. Porque el gobierno norteamericano, sus dirigentes, cuando hay un pueblo que lo quieren destruir, porque se manifiesta y se expresa apegado a su dignidad nacional, le amenazan con enviarlo a la era de piedra, así lo dicen. Caspar Weinberger y los otros casposos que han sido secretarios de defensa. ¿Cómo se puede llamar el ministro de la agresión secretario de defensa? ¿De qué se defiende de los Estados Unidos? El profesor Sapag ha dicho que uno de los gestos de buena voluntad del gobierno norteamericano es cortar un poquito los salarios de los terroristas, mercenarios, que en mi pueblo les llaman rebanacuellos. No sé si es una palabra muy académica, me van a disculpar los profesores, pero es lo que han hecho en 6 años. Porque el que ha querido saber lo que pasaba, aquí hay un problema de información, digamos de ideología, pero los medios, las redes, te dan una información en tiempo real. Cada persona tiene un telefonito y yo estoy cansado de ver monstruosidades desde marzo del 2011. Yo jamás estuve en Siria. Lo más que llegué fue a Amán y a Irak en una campaña que se hacía para pedir el fin de las sanciones terribles que fueron desangrando el vecino Irak hasta que estuvo suficientemente maduro para ser aniquilado por el ejército norteamericano y sus ejércitos auxiliares, por así decirlo, con el visto bueno del presidente Aznar. No sé si lo recordarán, seguro que sí, aunque hay personas tan jóvenes que no sé si lo recordarán, pero ha estado fresco, ha estado muy fresco. Yo de Siria no sabía nada, pero en estos años sí vamos sabiendo un poco cómo funciona la política exterior del gobierno norteamericano. Y por eso, sabiendo lo que han hecho con pueblos de lo que se llamaba el tercer mundo, el sur, pueblos dignos, que aspiraban a una vida mejor, que construyeron su soberanía en medio de grandes luchas sociales y políticas, pero lo que han hecho los norteamericanos
es una epopeya inaudita que va a pasar, no tengo la menor duda, a los anales de la historia mundial, como un ejemplo de dignidad, de cohesión, de heroísmo, de martirio, para salvar los valores de una civilización que es que no afecta a los sirios únicamente, no es un patrimonio de los sirios, es un patrimonio de la humanidad. Nos pertenecemos tanto a la misma raza humana y a la misma especie que los sirios, que mi amigo embajador en Venezuela de Siria, Ghassan Abbas, con el que he hecho una gran amistad, él estuvo aquí varios años de cónsul, me parece, de cónsul. Entonces le decía a un español, es que usted se parece a nosotros. Y Ghassan Abbas les decía, no, 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 ustedes se parecen a nosotros. Porque los sirios, los fenicios, hace 3000 años, son los abuelos de los andaluces. La ciudad de Cádiz está fundada por los sirios. En la ciudad de Málaga, donde está una tía mía, la poca familia que me va quedando, en la ciudad de Málaga, hay unas barquitas, unas barquichuelas que tienen un ojo pintado y los marineros te dicen, esto lo trajeron los fenicios, hace 3000 años. Los fenicios. Y los fenicios son los sirios, son los antepasados de Sapaj, pero que son las personas que trajeron no oleadas de terroristas, ni oleadas de ladrones, ni de piratas, sino una civilización que floreció en Oriente Medio y que hizo florecer la costa de la península ibérica hace 3.000 años. Pero el califato de Córdoba, según noticias, la fundan los sirios también. Y los cartagineses, que son una fuerza intermedia, son los hijos de los sirios, de los fenicios, que hacen florecer el Mediterráneo occidental, en el que estamos nosotros. De manera que, aunque no hubiese habido nada que ver entre los españoles y los sirios, valdría la pena respetar, amar, entender, apoyar a una gente que está luchando por su libertad y que está luchando por la nuestra. Pero es que además, aunque no se ha querido reconocer, porque aquí los reyes, estos casi todos extranjeros, los Austria, los Borbones, decían que en España no se ponía el sol. Bueno, el sol ha venido desde Siria, y el sol a esta civilización vuelve a venir desde Siria, desde donde se cayó Pablo de Tarso del caballo, y donde nació el cristianismo, como habían nacido las religiones monoteístas. Las religiones monoteístas de rito abrahámico no han venido, perdón, con todo respeto, del Pilar de Zaragoza, sino han venido de Siria. Han venido de Siria. Ahí los historiadores señalan que más que Belén y Jerusalén es Antioquia, el primer lugar donde se crean las primeras comunidades absolutamente pegadas a la religión judía, ¿no? Antiguo Testamento, religión judía, Antiguo y Nuevo Testamento, religión cristiana, y el Islam como una derivación de lo mismo. Los fundadores del Islam dicen, nosotros no hemos inventado una nueva religión. El Islam es la sumisión a Dios, el sometimiento a Dios. Y eso hace crear una gran civilización extraordinaria, que ha acumulado conocimiento, saber, a lo largo de generaciones. Esa civilización es la que el pueblo sirio no manifiesta con palabras, sino con hechos, su decisión de defender. Y de defender al precio ya de 300.000 muertos, según estimaciones que se hacen. 300.000 muertos de un país pequeño, que expresa además su adhesión a su sistema político, a su civilización. No sé si se han fijado ustedes que de una manera un poco más contundente que el voto, sistema del voto, sistema liberal, sufragio universal, Revolución Francesa, derechos del ciudadano, pero es que hay una manera superior de expresar el apoyo de la población a un sistema, a un gobierno, que es no dar el voto una vez cada 4 años, es dar su sangre.
es dar su sangre. ¿Alguien duda que el pueblo sirio lleva 6 años luchando como no ha luchado nadie contra una agresión exterior extranjera absolutamente criminal que le ha querido imponer la era de la piedra, la era de las tinieblas? La madre Agnès Marianne Delacroix, una madre superiora sirio-lebanesa, dice que se nos ha caído encima la horda de las tinieblas. La horda de las tinieblas son unas mesnadas de terroristas, fanáticos, drogados, degenerados, que insultan el Islam. Yo no hablo árabe, pero a mí cuando tenía 27 años me regalaron el Corán, 2 tomos, en francés. ¿En qué parte del Corán se justifica el crimen absolutamente aberrante que hemos visto contra la población civil, contra los niños, contra los prisioneros? Miren, en Alepo, probablemente en una universidad como esta y probablemente en un anfiteatro como este, ya en 2012, en plenos exámenes, estos terroristas lanzan morteros contra la Universidad de Alepo. Cayeron muertos sobre sus hojas de examen 85 estudiantes. Era el 2012. Entonces, la prensa occidental no armaba la escandalera que montaron en el mes de diciembre, no sé si ustedes recuerdan, sobre los terribles crímenes, entre comillas, de Siria y de Rusia contra estos bandidos terroristas que habían tomado una parte de la antiquísima ciudad de Alepo. Pero en el 2012, los medios occidentales contaban con que el destino del presidente Bashar al-Assad iba a ser el mismo destino que el presidente de la República Democrática de Afganistán en los años 90, que se llamaba Najibullah, una de las primeras víctimas de Daesh, que fue colgado en Kabul de una farola, ¿saben? Por haber defendido un sistema político en el que las mujeres tenían derechos, los campesinos tenían derecho a la tierra y los ciudadanos tenían derecho a la alfabetización. Eso le cuesta a Najibullah ser colgado. Eso es exactamente lo que pensaban hacer con el presidente Bashar al-Assad, lo que hicieron con el líder Gaddafi, al que no le perdonaban haber nacionalizado el recurso nacional, que es el petróleo. Lo mataron en público, lo ejecutaron en público, para dar una lección a Siria y a todos los pueblos dignos del mundo. El que se resista al orden imperial será brutalmente ejecutado a la vista del mundo. Eso le pasa a Milosevic también. Es otro mundo, pero también la horda de las tinieblas que ha creado la CIA norteamericana para destruir la República Democrática de Afganistán ha tenido éxito en sucesivos escenarios de crímenes y de destrucción de estados soberanos. Pasa en Afganistán, años 80. Pasa en la República antiguamente socialista yugoslava de Bosnia y Herzegovina, donde Al-Qaeda colabora en instaurar un régimen reaccionario takfiri, el del señor Alija Izetbegović, que venía de ser un colaborador de las SS nazis en la Yugoslavia federal y socialista. Todos los medios de comunicación nos servían el plato caliente de que, pobrecitos musulmanes, malitos serbios, hay que defender a los musulmanes de los malitos serbios. Era el escenario mediático que preparaba, yo me acuerdo muy bien, una idiotización de nosotros, de nuestra opinión pública, para que la opinión pública, el pueblo y la sociedad no interviniese en defensa de la paz contra nuestros gobiernos implicados en agresiones criminales. ¿Recuerdan a Solán Madariaga, verdad? ¿Quién era el jefe de la OTAN cuando la OTAN, incluso España, bombardea Belgrado y bombardea lo que quedaba de la República Federal de Yugoslavia? Y en aquel momento ya está la horda de las tinieblas, Al-Qaeda, al servicio de los intereses norteamericanos, haciendo de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia lo que es hoy una zona neocolonial, como es América Latina, exactamente igual. Privatizan toda la industria, impulsan en Bosnia y Herzegovina un Islam takfirí
yo creo que anti-islámico, ¿sabes? El Islam es una religión de paz, de moderación, de respeto a las religiones del libro. Es una de las primeras suratas, respetar las religiones del libro. ¿Y quiénes son las religiones del libro? Casi todas las otras, casi todas las demás. Ese es el espíritu y la ijtihad, la interpretación del verdadero Islam, del Islam de Zaragoza, de hace más de 1000 años, ¿verdad? Y el de Ibn Rushd en Córdoba. Las religiones del libro son todas las demás. Si el Corán dice que hay que respetar a todas las religiones, ¿cómo el Corán va a justificar que hay que asesinar a los otros musulmanes que no asumen la interpretación que han hecho las fatwas de bandidos como los que dominan Arabia Saudí? O de un loco como Ibn Taymiyyah del siglo XII, que decía que a los alawíes había que matarlos y sus restos echarlos a los perros. Eso es un insulto al Corán que yo he leído en francés. Yo no leo árabe, no sé cómo pueden sacar otro tipo de interpretación de un texto sagrado, hermoso, humanista. Pero el problema no es una guerra religiosa. Nosotros no estamos ante ninguna guerra religiosa. Estamos ante una guerra geopolítica de unas potencias que han decidido recolonizar el espacio mundial, negar las conquistas de independencia de los pueblos, volver a someter a las cadenas coloniales a pueblos que se emanciparon y negar conquistas como la multiconfesionalidad de las que hablaba el profesor Sapag, o la reforma agraria como la hizo la República Árabe Siria, derechos de las mujeres, de los ciudadanos, de las minorías, de las mayorías, aunque efectivamente son conceptos occidentales que se ponen en revisión en una civilización que nos tiene que dar mucho, nos tiene que enseñar muchas cosas. Miren, yo soy de aquí, un poquito más allá, pero de aquí. ¿Cuántas iglesias cristianas hay en España desde hace 5 siglos? ¿Cuántas? Hay una. La Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana. ¿Saben cuántas hay en Siria? Hay 11 iglesias. Cada vez que hay un concilio donde una parte de los cristianos no quieren aceptar lo que dice el poder político de turno, se establecía una nueva iglesia. Y esas iglesias han convivido, convivencia, no digo que haya sido paradisíaca, ¿verdad? Porque el paraíso es también un invento de los humanos, ¿no? Donde nos imaginamos que iremos al morir y donde tratamos de construir algo mejor. No hay situaciones ideales, pero yo comparo donde un país que ha sido ejercido, donde se ha ejercido una dictadura religiosa, y un país construido en base a la tolerancia más profunda religiosa. Yo le preguntaría al profesor Sapag si es cierto lo que yo he leído, que a mí me asombra, que en Siria todo lo bueno es posible, donde los cristianos van dentro de la gran mezquita de los omeyas de Damasco a rezar en su confesión cristiana a la tumba de San Juan el Bautista. Algo portentoso, porque los musulmanes que hoy quieren rezar en la gran mezquita de Córdoba no tienen derecho, ¿sabes? Hoy, a fecha de hoy. Entonces nosotros somos un país civilizado que tenemos que dar lecciones a los bárbaros, a los salvajes. Ese es un poco el tema mediático con el que se han preparado a nosotros, a la opinión pública, en guerras sucesivas, en todos estos años, desde que tenemos amplia conciencia política. El drama de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Hoy, los habitantes de aquel territorio dicen es que somos una colonia. Es Alemania quien dirige la economía. Tenemos que salir de allí. ¿Dónde estaba aquel Islam armonioso de la Yugoslavia socialista? Ha sido sustituido por el falso Islam wahhabí, financiado por los saudíes, ¿no? Según el presidente argelino Ahmed Ben Bella, el wahhabismo es un cáncer para los musulmanes. Y yo les aseguro que Ben Bella era bien musulmán, ¿sabes? Era bien musulmán. Pero como dice mi amigo Ghassan Abbas,
Eso es el Islam americano, no es el Islam inglés. Es decir, no importa tanto las depravaciones que ha podido tener ningún movimiento social, que siempre los ha tenido, sino la recuperación y la manipulación por parte de la potencia imperialista más peligrosa y más cínica que ha conocido nunca la historia de esta humanidad. Ya saben ustedes de quién estamos hablando. Su presidente está diciendo que quiere salvar a la civilización. ¿Salvar a la civilización? ¿Quién echó la bomba de Hiroshima y de Nagasaki? ¿Quién echó a la gente naranja en Vietnam? Todavía están naciendo los niños con 3 cabezas. En Irak han echado bombas de uranio empobrecido. En Irak salen, y en Serbia, niños con 3 cabezas. Porque en Serbia y en Irak utilizaron armas tácticas nucleares, sin permiso de nadie. Los que quieren ahora salvar a la humanidad y los que han estado potenciando estos terroristas que un día matan en los trenes de Atocha, otro día matan en Londres, otro día matan en Marsella, o perdón, en Niza, otro día matan en París. ¿Quién ha estado detrás? ¿Quién los ha financiado? ¿Quién los ha apoyado? Han abierto la caja de Pandora, ¿saben? Que el mito griego decía, no se abre esta caja, no abran ustedes esta caja, porque esos diablos que están allí no habrán ninguna manera de meterlos en su interior y extenderán el mal por el mundo. Eso es lo que decían los sabios griegos, muy entroncados, no en la cultura europea, sino en la cultura de Siria y de Oriente Medio. ¿Quién abrió la caja de Pandora? La abrió ninguna iglesia, ningún pueblo sabio como el pueblo sirio, sino la CIA norteamericana. La CIA norteamericana, manejando sus hilos, son los que han creado este ejército terrorista internacional, esta horda de las tinieblas, que la han utilizado favorablemente a sus intereses, destruyendo estados de línea independiente o de línea socialista. Pero este juego se les está acabando ¿dónde? ¿Dónde se les está acabando? En Siria. En Siria. En la República Árabe Siria, que es una parte de la Siria natural, donde hay un pueblo apegado a sus valores que está dando una lección al mundo de dignidad, de decencia, que hasta ahora está luchando por los valores de la humanidad con un precio exorbitado, un país hermoso, absolutamente destruido. Mire, en la calle EASO de San Sebastián hay una agencia de viajes, donde yo voy a comprar a veces a un viaje. La chica es de una agencia que mandaba turistas a Siria. Nunca visitó Siria, pero lo que le contaban sus clientes de lo que habían visto en Siria y de lo que ya no podían ver, hizo que esa chica, delante de su computador, empezase a llorar. O sea, era tal el impacto de sus clientes que ella, que jamás pisó Siria, eso es un paraíso, eso es una maravilla, un paraíso desconocido, como decía una serie de televisión. Paraísos desconocidos, eran paraísos lejanos o cercanos, pero este paraíso lo conocía quien iba allí. Y también, sin duda, un bastión de la dignidad de los pueblos. Siria, no es que alguna teoría burda y ridícula decía que en marzo del 2011 vino una revolución contra una dictadura. No. Vino una contrarrevolución feroz porque el gobierno de Siria era el hijo y el fruto de revoluciones sucesivas que durante el siglo XX, sin remontarnos miles de años atrás, porque en Siria vale la pena remontarnos miles de años atrás, no vale la pena hacerlo en el país del señor Trump. Eso lo tiene casi como semanas, desde un punto de vista histórico, ¿no? Pero solamente en el siglo XX hay que ver la dignidad con que ese pueblo rechazó la invasión por parte de los franceses. Ya en 1920, la gran revolución del Atrash, del emir el Atrash, hay un proceso de inestabilidad política. Siria se pone a la cabeza de una idea que a mí me parece muy razonable y muy progresista, que es la unidad del mundo árabe. Una unidad que, por cierto, fue rota cuando el califato de Córdoba se niega sumisión al imperio abasí y que trata de restablecer, pero no el califato de Córdoba, y España siguió su ruta, pero sí la unidad de los países del norte de África y de Asia, del Oriente Medio, que están
atravesados por la cultura árabe y con el Islam como portador de esa lengua árabe. Quien practica la religión musulmana está imbuido por la lengua de su culto, que es el árabe, ¿no? Entonces Siria es el corazón de esa idea que frente al invasor feroz que es el occidental, plantea la unidad razonable del mundo árabe. Claro, eso no gusta a los que han fragmentado al mundo árabe en pequeños países para mejor saquear sus recursos naturales. Parecía muy interesante lo que ha dicho el profesor Sapag, de que la motivación de las cruzadas era luchar contra las iglesias orientales. Es posible. Yo desde luego ya me di cuenta que no era lo que nos decían en la escuela. En la escuela nosotros nos decían que eso era para rescatar el santo sepulcro. Pero yo observé que las cruzadas, hace 1000 años, supuestamente contra el infiel, hizo una paradita en la ciudad de Constantinopla, que era cristiana, y la saqueó. Y mató a todo el que pudo, con la bendición del papado de Roma. Pero pudiera ser que también las cruzadas son la primera piedra de lo que luego Marx va a llamar la acumulación original. La acumulación original que se basa en el saqueo de las campañas coloniales, ¿no? Habría que preguntarle a Marx, mira Marx, la acumulación no empieza tanto en la conquista de América, sino empieza en las cruzadas, pero la historia se mueve siempre a base de hipótesis que uno trata de demostrar, hasta que viene otro historiador y le tumba las hipótesis que uno había planteado. Yo les quiero decir, no se crean nada de lo que en estos 6 años ha dicho la prensa española sobre Siria, porque todo es mentira, llevamos apurados contra el tiempo. Esa epopeya no nos puede dejar indiferentes, el pueblo de Siria va a triunfar, pero la paz la necesita ya. El imperialismo quiere prolongar esa guerra porque saben que no pueden matar al presidente legítimo de Siria, como lo hicieron con Slobodan Milosevic, con Mohamed Najibullah, con Saddam Hussein, ni con Muammar al-Gaddafi. Pero quieren dejar un país tan destruido que jamás pueda reconstruirse como la gran belleza que hacía llorar a una mujer de mi pueblo que nunca estuvo allí, de emoción transmitida por sus clientes, como es, como era, como será la República Árabe Siria. De manera que nosotros algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Es decir, el pueblo español, los pueblos españoles, tienen que movilizarse para exigir el fin del apoyo a los grupos criminales y terroristas que finalmente nos van a cortar el cuello a nosotros. Y estoy hablando de los trenes de Atocha, no estoy inventando nada. Se tienen que acabar las criminales sanciones de la Unión Europea que se aprueban en el mismo momento en que los terroristas atacan a Siria. Yo acuso a la Unión Europea de ser cómplice de los terroristas takfiríes, wahabíes y salafíes. Yo tengo un amigo marroquí que me dijo la yihad para los musulmanes es algo muy importante porque es el espíritu, el esfuerzo individual de ser mejor en la vida, de corregir las infracciones a Dios y los pecados en nuestro... Por eso, aunque la policía, los medios de comunicación, es habitual llamar yihadistas, a mí me da un poco de reparo, pero yo no soy un teólogo musulmán, ¿sabes? Yo espero que me expliquen. Y luego hay una yihad santa que es la lucha contra la agresión extranjera. En Marruecos hay una oración que se llama Al-Latif, que significa cuando el país es invadido por una fuerza extranjera, cada ciudadano tiene el deber de defender el país. O sea que lo que importa es la libertad del país, la libertad del país. Entonces, tenemos que exigir el fin del apoyo a esos terroristas, tenemos que exigir el fin de los ataques impunes de Israel contra Siria. Cuando los terroristas están siendo destruidos y derrotados, es cuando se multiplican los ataques aéreos de la potencia israelí, de la entidad sionista contra Siria. Tenemos que exigir a Turquía que se retire de un país que no le pertenece. Tenemos que crear un gran movimiento por la paz ya en Siria. En el mes de enero, camarada Antonio Moles,
que queremos mucho, de aquí, para Santiago, estuvieron en Madrid y participaron en la formación del movimiento de apoyo a Siria. Yo les invito a que en Aragón, Zaragoza, en esta universidad, hagamos del movimiento de apoyo a Siria una gran bola de nieve, que agrupe a toda la gente de buena voluntad, profesores, estudiantes, ciudadanos, desempleados, trabajadores, empresarios, porque lo que se juega en Siria es el futuro de la humanidad. Entonces, la cosa tiene prisa, tiene prisa. Hay una gran manipulación en torno a un supuesto ataque químico. Esto nos lo jugaron en agosto de 2013. La señora Carla del Ponte, que había tenido un papel muy feo en la guerra de Yugoslavia, que no es una amiga nuestra, dijo, en 2013 no fue el gobierno sirio el que usó armas químicas. Nos están repitiendo la jugada para que esta guerra no tenga fin. Y es muy importante que esta guerra tenga fin, por Siria y por el mundo. Tenemos que construir un movimiento por la paz en Siria, que sea por la paz en el mundo, que no creo que el imperialismo norteamericano vaya a ser razonable y quiera seguir salvando el mundo haciendo guerras. Y que no sea en nuestro nombre. Somos un país de la OTAN. Este es un país agresor de Siria, a nivel de su gobierno, no a nivel de su pueblo. Como tampoco este pueblo tuvo nunca ningún problema ni con Serbia, ni con Irak, ni con Libia, ni con... No, los países, en todo caso, amigos, hermanos, los que tenemos mucho que aprender. Necesitamos montar un gran movimiento de apoyo a Siria y yo creo que dejamos en muy buenas manos, en manos de Antonio, de Santiago, de Gabriel, de todos ustedes, los profesores que están aquí, el que se oiga muy alto la voz de Zaragoza, de Aragón, de España, que diga alto a esta guerra criminal. Y es la primera vez en 30 años que los norteamericanos no van a hacer lo que quieren, porque si en Siria hiciesen lo que quisieran, el siguiente escenario de guerra yo me pregunto cuál sería: destruir Irán, atacar a la República Islámica de Irán, o desencadenar otra guerra en el Cáucaso del sur o del norte, o atacar a China Popular. Yo pregunto, solo una pregunta y con esto termino: si nosotros soberanamente decidiésemos salir de la OTAN, porque no somos enemigos de nadie y porque la OTAN no nos protege, ¿han escuchado ustedes a un militar inglés que nos amenaza con la guerra? Ah, pero no son nuestros socios de la OTAN. Si un día decidimos nosotros salir de la OTAN, ¿estamos seguros de que los gringos no nos bombardearían a nosotros? Pregunto, dejo la pregunta ahí. ¡Viva la paz! ¡Viva Siria! ¡Viva Zaragoza! ¡Viva el movimiento de apoyo a Siria! ¡Viva ustedes!